Hermanos amados, no sé si seguimos con nuestra lectura, la lectura que estábamos haciendo ya hace algún tiempito. Amén, sí. Acerca de la vida en el Espíritu. Ya habíamos llegado a considerar el fruto del Espíritu, ¿cierto? El fruto es la evidencia de la naturaleza en la que nosotros nos movemos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros andamos y seguimos al Espíritu, se producen los frutos del Espíritu, ¿cierto? Esa es la consecuencia. El fruto es la evidencia de que vamos madurando en el Señor. El fruto es la evidencia de la madurez del árbol. Entonces el fruto del Espíritu nos habla acerca del vivir y de ir madurando en el Espíritu. Y ahí estábamos siguiendo el pasaje que está en Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, o sea que el Espíritu fructifica, ¿no? Fructifica en nosotros. Si el Espíritu tiene un lugar donde pueda crecer y expresarse, es en nosotros. El Señor quiso fructificar en el ser humano. El Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Entonces, el lugar de la obra de Dios es en nosotros, no es fuera de nosotros, ni siquiera es con nosotros, es en nosotros. Claro que el Señor hace cosas por nosotros, el Señor hace cosas aún con nosotros, o sea, usándonos a nosotros, pero la obra realmente del Señor se va a desarrollar en nosotros. Ese es el verdadero trabajo del Señor, ¿no? Eso es lo que Él quiere hacer. Entonces el fruto del Espíritu es, o sea, aquí va a ser la manifestación de ese fruto, o sea, la vida espiritual se va expresando en esos 9 frutos, esas 9 manzanas, ¿cierto? Y aquí están así puestos en este orden. Pienso yo que aquí hay un orden que es del Señor, ¿no? Es como los frutos tienen determinado tiempo en el que se van produciendo. Entonces aquí lo primero que menciona es el amor. El amor es el primer fruto, es la primera muestra, la primera expresión del fruto del Espíritu en nosotros es el amor. Después está el gozo y la paz. Y los estábamos mencionando así de 3 en 3 porque así fueron puestos por el Señor en el candelero, que es la figura de la iglesia. El Señor puso 3, 3 y 3. 3 frutos a un lado del candelero, 3 frutos en la caña central y 3 frutos en el otro lado del candelero. Entonces, digamos, podríamos decir que estos primeros 3 frutos, como estamos hablando acerca de la madurez y del fructificar en la vida del Señor, podríamos decirlo así, que son como los frutos de nuestra niñez en el Señor, ¿cierto? El amor, el gozo y la paz, ¿cierto? Todos son frutos que anhelamos nosotros experimentar del Señor en nuestra vida. Queremos ser amados, ¿cierto? Claro que siendo amados, también nosotros podemos amar. Nadie puede amar si no es amado. Entonces también el gozo es un fruto de los primeros que nos da el Señor, la alegría, pasar a experimentar de nuestro gozo en el Señor, y la paz, porque antes estábamos peleados, primeramente con Dios. Por eso la obra del Señor también en Romanos habla acerca de la reconciliación. Reconciliación es entrar en paz con el Señor primeramente. Nosotros experimentamos la paz cuando pasamos a una vida en el Espíritu. Experimentamos la paz. Entonces, si nos damos cuenta, estos primeros frutos son frutos que para nosotros, digámoslo así, se presentan en una primera estado, digámoslo así, de relación con el Señor. Queremos experimentar su amor, su gozo y su paz. Qué precioso. Son frutos del Espíritu, espirituales, ¿cierto? Espirituales. Pero claro que no son los únicos, ¿no? No son los últimos tampoco. Después vienen otros frutos que podríamos decir de nuestra juventud en el Señor, ¿no? Que son la paciencia. La paciencia ya trata con nosotros. La paciencia ya entra a transformar cosas que en nosotros necesitan, digámoslo así, cambiar de
de operación. Nosotros somos impacientes y el Señor necesita fructificar en nosotros la paciencia, y para eso tiene que trabajar un poco más profundamente en nosotros, ¿cierto? Para amar y ser amados, a veces no necesitamos tratar, por ejemplo, con nuestro carácter, ¿cierto? Las personas y los hermanos nos pueden amar aún a pesar de cómo nosotros seamos. Y una persona que está en el Espíritu va a amar a todos, ¿cierto? Por lo que es y por lo que hay en él. Pero para ser pacientes, ahí sí necesitamos ya un cambio un poco más profundo en nuestro ser, en nuestra alma. Entonces por eso estos frutos son un poco más avanzados, digámoslo así. No que los primeros frutos no sean avanzados, todos son del Espíritu, de hecho es un solo fruto. Dice, el fruto del Espíritu es. Pero digámoslo así, la primera manifestación, tanto que recibimos como que transmitimos del Espíritu, pues primero el amor, después el gozo, después paz, ¿cierto? No va a empezar el Señor de una vez con la paciencia, porque sabe que no sería muy difícil para nosotros que el primer fruto que Él quisiera producir en nosotros, o la primera expresión, fuera la paciencia, ¿cierto? El primero nos va a amar, porque el amor es la base de todo. Sin amor no puedes ser paciente, ¿cierto? Si no hay amor, no hay paciencia. Si no hay gozo, tampoco vas a ser paciente. Si no hay paz, no vamos a ser pacientes. Pero llega el momento donde el Señor empieza a formar nuestra paciencia. Podríamos decir que cuando hemos experimentado el amor, el gozo y la paz, entonces entramos en ese estado de la paciencia. Y de eso estuvimos hablando un poco la última vez que tocábamos de este pasaje. Y luego viene la benignidad, ¿cierto? La benignidad es el fruto del Espíritu que sigue ahí después de la paciencia. Y después va a venir la bondad. Pero esos son los otros tres frutos que estaban en el centro, en la caña central. Y habíamos dicho que en estos tres frutos es en donde los brazos del candelero, que nos representan a nosotros, ¿cierto?, se unen y se pueden equilibrar en la caña central, que es el Señor Jesús. Está representada la estatura del candelero, es la estatura de la caña. Y la Biblia nos habla acerca de que tenemos nosotros que alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso hay algunos brazos del candelero que son más largos, ¿cierto?, y otros son más cortos, otros son medianos. O sea, las longitudes de los brazos, que somos como nosotros, somos el número 6, son 6 brazos, ¿cierto?, tienen que estirarse unos más y otros menos para alcanzar la estatura del candelero. Ninguno de los brazos sobrepasa la altura de la caña central en el candelero, ¿cierto? Y esos brazos se equilibran en el centro del candelero, donde en el centro, o sea, donde se unen dos brazos de cada extremo del candelero, ahí hay un fruto del Espíritu. Y ese de la benignidad vendría a ser el que le corresponde al centro, a la mitad de la caña, como decir, el fruto central, ¿cierto? Y lo central es normalmente lo que le da equilibrio a las cosas. Es lo que le pone, dirían en la física, ahora se me fue el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad es lo que hace que la cosa pueda permanecer en pie. Es donde está el centro, la masa, donde se puede equilibrar las cosas, y por eso pueden permanecer en pie. Si el candelero, por ejemplo, tuviera una manzana suficientemente grande, más grande que las demás en alguno de sus brazos extremos, ese haría que, ¿qué pasaría? Pues que el candelero se va a ir de medio lado y se va a caer, ¿cierto? Pero la manzana central, ¿cierto?, esos pueden crecer tanto como quieran, porque esos son los que le dan equilibrio. O sea, entre más peso tengan esos frutos, más firme, más estable va a ser el candelero en este caso. Entonces, por eso la benignidad, digámoslo así, ocupa como ese lugar central. Al lado derecho de la benignidad hay 4 frutos, y a la izquierda
hay otros 4 frutos. Y la benignidad es el centro, es la manzana que está en el centro, es el fruto central. Podríamos así, es lo que marca la pauta de si nosotros vamos en un camino de madurez, entonces pasaremos este punto de la benignidad. Si todavía somos niños, no alcanzamos todavía la medida de la benignidad, todavía no hay una expresión de su benignidad en nosotros. Puede haber expresión de amor, puede haber expresión de gozo, que son del Espíritu, por supuesto, y son necesarios como todo lo demás, ¿cierto? Pero el que el Señor haya puesto esta diferenciación de frutos y ese orden nos habla de esa progresión también, ¿cierto? Entonces no creo que Pablo y el Espíritu Santo por Pablo hayan puesto estos frutos de una manera aleatoria o al azar, ¿cierto? De hecho, fíjate que la benignidad está antes de la bondad, y para que haya bondad se necesita primero que haya benignidad. Si no hay benignidad no puede haber bondad. Entonces este fruto es un fruto muy significativo, hermanos, porque después de la paciencia, ¿cierto?, viene la benignidad. O sea que la paciencia va a hacernos benignos, ¿sí? Benignos. ¿Qué es benignidad? ¿No? ¿Cómo es que el Señor nos habla acerca de la benignidad? Entonces, ¿qué es ser benignos? Cuando nosotros vemos en el Génesis, necesitamos entender ahí un misterio que hay. Lo hemos leído y casualmente lo hemos leído recientemente. Pero los hermanos recordarán que en el jardín del Edén estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿cierto? Benignidad, entonces, normalmente lo relacionamos con aquello que es bueno, ¿no?, que tiende hacia lo bueno. Y sin embargo, el objetivo de Dios para con el hombre era algo más que el bien mismo. El bien estaba en el árbol del bien y del mal, pero también estaba en el árbol de la vida, porque el Señor dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿cierto?, sabiendo el bien y el mal, o sea, conociendo el bien y el mal. Así que si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, hubiese también conocido, hubiese también tenido la capacidad de discernir el bien y el mal, solo que la naturaleza del hombre hubiera sido diferente, ¿sí? La naturaleza del hombre no fue la vida eterna de Dios. La naturaleza del hombre fue apartarse de la vida eterna, que es la muerte. En esos 2 árboles, podríamos de cierta manera decirlo, que habían 2 naturalezas distintas. En uno estaba la vida y en el otro estaba la muerte. Pero en los 2, tanto en el árbol de la vida como en el árbol de la muerte, el hombre iba a saber o a conocer el bien y el mal. No sé si más o menos me siguen los hermanos en esto. Le estoy diciendo así porque nos hemos referido varias veces ya a estos versos, pero cuando uno va en Génesis uno se va a dar cuenta de eso. De hecho, una de las razones que el enemigo le da al ser humano, a Eva específicamente, para que coma del árbol, es que el enemigo le dice que Dios sabe que cuando él coma, ¿cierto?, él va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Exactamente. Y el Señor después confirma eso mismo. O sea, el enemigo no mintió en eso, ¿sí? Entonces hay un misterio aquí, porque uno podría decir, bueno, tal vez nosotros hubiéramos dicho, bueno, seguramente en el árbol de la vida está el bien y en el árbol de la muerte estará el mal. Pero fíjate que tanto el bien y el mal estaban en el árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, que iba a llevar al hombre a la muerte, ¿cierto? Y en el árbol de la vida también el hombre iba a discernir lo que era bueno y lo que era malo, ¿cierto? Entonces el asunto está en que en el árbol de la vida hay una naturaleza, y la naturaleza del Señor es esa naturaleza que podríamos definir como la benignidad. La benignidad no es algo que hacemos. La benignidad no tiene que hacer con lo que hacemos, sino con lo que somos, ¿sí?
La bondad tiene que ver con lo que hacemos, porque claro que lo que somos va a expresar y va a ser. Pero la benignidad es la naturaleza que hay en nosotros. La benignidad es que somos benignos. Una persona que es benigna, y de hecho lo que quiere decir esa palabra semánticamente, es una persona que ha nacido del bien, ha nacido en el bien, o sea, que procede del bien, ¿cierto? Que su naturaleza es benevolente, es benigna. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando con la esencia misma de una persona, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Así que la benignidad es más que poder discernir entre el bien y el mal. Una persona que sepa calificar lo que es bien y lo que es mal todavía puede hacer que no sea una persona benigna. El conocimiento del bien y del mal está en nosotros, en lo natural. Una persona que tenga al Señor, ¿cierto? Una persona que no tenga al Señor, aún así en su pecado, siendo pecador, él es capaz de discernir lo que es bueno y malo, porque esa es la naturaleza que él comió. Lo que pasa es que él va a morir eternamente, esa es la diferencia. Pero esta persona solamente es capaz de decir lo que está bien y lo que está mal, pero no es benigna. Una persona que no ha nacido de nuevo, aunque sepa lo que es el bien, no lo puede hacer, no lo puede ejecutar. Y nosotros que hemos recibido al Señor, que hemos recibido su Espíritu en nosotros, tenemos ahora su benignidad en nosotros. La benignidad es la capacidad de poder hacer, no solamente hacer cosas buenas, sino hacer el bien. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que cuando nosotros hacemos el bien, lo estamos haciendo por amor al otro, por amor a la persona. Una persona que hace el bien solamente, o sea, que no es benigno, sino que solamente hace el bien, puede que haga el bien por amor a sí mismo. Pero una persona que es benigna va a hacer el bien por amor al otro, aunque eso en ocasiones pueda ir en contra de sí misma. Y esa es la diferencia de la naturaleza que nos da la benignidad del Señor y la naturaleza que solamente nos señala el bien. ¿Sí? Eso es lo que es la benignidad. La benignidad es cuando nosotros amamos más a la persona por la que hacemos las cosas que lo que hacemos, que lo mismo que hacemos. Cuando una persona es benigna, cuando el fruto del Espíritu llega a ser nosotros, a expresar su benignidad, nosotros solamente podemos y solamente tenemos una manera de hacer las cosas, una intención de hacer las cosas, y es la benignidad. Una persona que todavía discierne, o que todavía difiere de cómo actuar, es una persona que todavía no es benigna. Una persona benigna actuará solamente de una manera, de una forma. Y esa forma es el amor por el otro, la misericordia por el otro, la piedad por el otro. Eso es lo que es benignidad. Benignidad es que no depende la persona por la que yo tenga que actuar. Siempre actuaré de una misma manera, para con todos, ¿sí? No difiero la manera de actuar por las circunstancias o por las personas. Para con todos tengo solamente una manera de actuar, una manera de expresar, una manera de amar, ¿no? Y esa manera pasa por encima de mi propio interés. Una persona que es benigna es una persona que ha podido despreciar su vida por amor a la vida del otro. Eso es lo que es la benignidad. Entonces, quisiera leer, hermanos, algunos pasajes. Inicialmente, por ejemplo, veamos este que está aquí en Mateo. Aquí el Señor hace esta diferencia. Mateo en el capítulo 5, versículo 38. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué se había dicho que era ojo por ojo y diente por diente? Porque es justo y está en la ley, ¿cierto?
Y esto por causa de la justicia, ¿cierto? Esto es justo. Esto no es que esté mal. Esto está bien. Esto es justicia, ¿cierto? Pero aquí el Señor va a enseñarnos algo más de la justicia. La justicia también es de Dios. Y va un momento donde el Señor va a tener que actuar en justicia, ¿cierto? Pero para todo el Señor tiene su momento y su expresión. Por eso decíamos que nadie puede, en este caso, por ejemplo, ser benigno si él mismo no ha experimentado el amor, ¿sí? Cuando nosotros comimos del árbol de la muerte, se introdujo en nosotros lo contrario a la benignidad. Nosotros ahora somos malignos por naturaleza. Y nosotros, en nuestra naturaleza, que es maligna, fíjese qué raros somos. Somos malignos, pero tenemos la capacidad de discernir el bien, ¿cierto? Cuando estamos en nuestra carne, operamos en ese principio, como decía Pablo. El bien que quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Eso por qué? Porque haya una ley que está en sus miembros que se revela, ¿cierto? La rebelión de la benignidad, pues es la malignidad o la maldad en nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar en el Espíritu para que podamos ser benignos. No es algo que está en nosotros. De hecho, nosotros somos malignos por naturaleza. Por eso necesitamos acogernos a la naturaleza del Espíritu para poder ser benignos. Benignos es una persona, como decíamos, no es solamente una actividad, es un ser, una esencia, una manera de ser, no una manera de actuar, ¿cierto? La diferencia entre el ser y el actuar es que la persona que actúa, podríamos asemejarlo, y realmente la palabra nos sirve como para jugar con con la homofonía de esas dos palabras, ¿cierto? Ese actuar muchas veces puede ser fingir, ¿no? En cambio, el que es así es su esencia. No le queda difícil comportarse, porque es que nosotros no jugamos a comportarnos. Porque el Señor no solamente nos está enseñando a comportarnos, el Señor nos está haciendo como Él, forjando como Él, etc. Exactamente. Entonces, por eso decíamos que nadie puede ser benigno si primero no ha amado. Si alguien no ha experimentado el amor, nunca va a poder ser benigno. Porque la benignidad, de cierta forma, es como poder transmitir o poder entender o poder expresar ese amor de una manera más elevada. Dice así: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, mira esto, dice: no resistáis al que es malo. Entonces, una persona benigna es así. ¿Por qué decimos que esto se refiere a una persona que es benigna? Pues ya más adelante lo va a decir. Dice: no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Porque una persona benigna no pone resistencia, ¿cierto? Su manera de actuar es benigna. Porque una persona benigna nunca busca el bien para sí misma. Y la defensa, en parte, es una manera de expresar la defensa de lo nuestro. Pero cuando una persona ha pasado por encima de él, entonces está en capacidad de no defenderse, digámoslo así. Es raro esa capacidad, pero es así. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Pero hermanos, el Señor aquí no está hablando de cambiar un comportamiento. De hecho, si uno intenta hacer esto, se va a dar cuenta que uno no lo puede hacer, que uno no es así, ¿cierto? Pero por eso aquí el Señor nos está como evidenciando la diferencia que hay entre su palabra que mora en nosotros, porque esto es lo que ahora Él nos dice, ¿cierto? Y lo que dicen solamente la letra que estaba escrita en tablas de piedra. Al que te pida, dale, ¿no? Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y sí, la ley decía, como dice Carlitos, que no debía amar como a sí mismo, ¿cierto? De hecho, el Señor dio ese nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy:
que os améis unos a otros. Hasta ahí no hay nada de nuevo, eso está escrito. La parte nueva es como yo os he amado. O sea que hay un amor más profundo que el amor a nosotros mismos, y es el amor como el Señor nos amó. ¿Y cómo nos amó el Señor? Entregando su vida por nosotros. O sea que la verdadera capacidad de amar, o el amor más avanzado, es cuando amamos por encima de lo que nosotros mismos pudiéramos llegar a amarnos. Y ahí es donde está la benignidad. La benignidad es ese paso que hay después del amor propio. Porque ¿hasta cuándo podemos ser benignos? Hasta cuando ya no nos toca a nosotros, ¿cierto? O sea, yo puedo ser benigno, por ejemplo, podemos ser buenos dando lo que nos sobra. Cuando tenemos que dar lo que compromete lo nuestro, entonces hasta ahí ya dejo mi benignidad. ¿Por qué? Porque me estoy amando, me estoy cuidando a mí mismo. Por eso la benignidad es algo superior a eso. Es algo más arriba del amor propio. Entonces dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esa es la diferencia de naturalezas. ¿Sí? Fíjese que ojo por ojo, si nosotros lo leemos desde cierto punto de vista, está bien, es algo justo, ¿cierto? Pero poner la otra mejilla es vida, es alguien que es, o sea que está basado en el árbol de la vida del Señor, no solamente en el discernimiento de lo que está bien y está mal. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esa es la diferencia entre la benignidad y la malignidad. La malignidad bendice a los que te bendicen, pero la benignidad bendice a los que te maldicen. ¿Sí? Esa es la diferencia, y ahí es donde está la diferencia de naturalezas. En la naturaleza de la muerte solamente vamos a actuar con base en lo bien y en lo mal, en lo que está bien y en lo que está mal. En la vida eso es muy superior. Aunque vamos a discernir lo que está bien y lo que está mal, vamos a actuar por la vida, o sea, por el ser, por la expresión de la vida. ¿Sí? Claro que eso no va a contradecir lo que está bien y lo que está mal. No es que la vida vaya a cagüetear lo que está mal. No, lo que pasa es que la vida, aunque va a discernir el mal, va a seguir actuando en benignidad, en benevolencia, en misericordia. En el árbol de la muerte solamente te va a juzgar. ¿Sí? Es como decir que encontramos una persona que está en el fondo de un aljibe, allá abajo, ¿cierto? ¿Qué haría la naturaleza caída? La naturaleza caída de pronto va a detectar que la persona necesita ayuda, ¿cierto? Solo que va a empezar a gritarle desde arriba: oiga, sálgase de ahí, súbase, que se queda allá abajo, se va a morir. Pero súbase, ¿por qué no se sube? Si usted sabe que subirse sería lo que le daría vida, súbase, ¿cierto? Ese es el hombre natural, sabiendo que está bien que salga. Incluso hasta él sabe que tiene que salir para que no muera, pero está incapacitado para hacer algo. La vida, el fruto de la vida, ¿cierto?, va a bajar por él y lo va a sacar de ahí. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer, no decirle a la persona solo lo que está bien o lo que está mal. Eso no va a cambiar a nadie. Lo que va a cambiar a alguien es nuestra benignidad, y lo vamos a ver ahora. Dice así: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ¿cierto? Porque probablemente si nosotros bendecimos a los que nos maldicen, los que los maldicen se van a encontrar con una naturaleza distinta, ¿cierto? Porque en lo natural nosotros tratamos las cosas de esa forma. Si nos maldicen, nos maldecimos más duros, a ver si de pronto más duro, a ver si de pronto dejan de maldecirnos. Pero así nadie va a dejar de maldecir a nadie. Lo que produce algo distinto es esto: es que yo maldije y me bendijeron, ¿cierto? Eso es benignidad. Entonces dice así: haced bien, y este hacer bien es lo que implica la benignidad. Porque fíjese, haced bien, pero ¿a quiénes? A los que os aborrecen. Eso es benignidad. Hacer bien a los que nos hacen bien todavía no es benignidad. ¿Sí? Claro, no es que no vamos a hacer bien a los que nos hacen bien.
por supuesto. Lo que pasa es que cuando tú haces un bien a aquel que te hace un bien, ¿sí?, todavía no es evidente si es un fruto del Espíritu o si es todavía algo de nosotros en nuestra naturaleza caída haciendo el bien, o mostrando el bien, o señalando el bien. Lo que es distinto, lo que proviene de una naturaleza diferente es cuando a los que nos aborrecen y nos hacen mal, respondemos con un bien. ¿Pero por qué? No porque sea algo comportamental, sino porque es algo que está en la esencia. Una persona que es benigna no puede actuar de una manera diferente. Así que si una persona benigna se encuentra con alguien que le hace el bien, ¿qué va a hacer? Va a ser benigna. Y si esa persona que es benigna se va a encontrar con alguien que le hace el mal, ¿qué va a hacer? Igual va a ser benigna, porque es algo que está en su esencia, está en su ser. No depende, no filtra con quién es ser bueno y con quién es ser malo, porque Él está en la vida eterna. Y la vida eterna, el Espíritu eterno de Dios, produce ese fruto en nosotros. No es algo a lo que nosotros nos podemos oponer. ¿Sí? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, porque ese es el asunto, la naturaleza, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mira cómo es nuestro Padre que está en los cielos. Mira, porque esto es un asunto de naturaleza que está en Dios. Mira cómo es Dios, que hace salir su sol sobre solamente los buenos. No, porque entonces Él no sería benigno. Benigno es alguien que hace el bien a los malos y a los buenos. ¿Ven? Eso es la benignidad de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿no? Por eso a veces, si nosotros solamente podemos estar con los que nos aman, ¿cierto?, entonces todavía nos hace falta mayor madurez, ¿cierto? Si solamente podemos estar con los de nuestra estatura, entonces necesitamos todavía crecer más. Me parece esto tan gráfico, porque como ahora estamos llenos de sobrinos por todo lado, entonces cuando los vemos jugar, ¿cierto?, entonces los niños que son de determinada edad casi exacta, ¿cierto?, digamos de 4 años, no dejan jugar con ellos a los que tienen 2 años. ¿Sí? Y tampoco dejan jugar con ellos, tampoco quieren jugar con los que tienen 6 años, ¿cierto? Porque solamente se entienden con los que son, digámoslo así, de su misma estatura, ¿cierto? Y hermanos, y eso habla del nivel de madurez que nosotros tenemos. Cuanto más maduros somos, ¿cierto?, ¿cómo se muestra nuestra madurez? Está en la capacidad, ¿cierto?, de poder amar a los más pequeños y de soportar al débil en la fe. O sea que fíjese que una señal de la madurez, que es una manera también de hablar del fruto del Espíritu, es cómo nos va cuando estamos con nuestros hermanos menores. ¿Cómo nos va? ¿Cierto? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos en paciencia? ¿Estamos en amor, en gozo, en paz? ¿O solamente porque a un hermano se le sale una palabrita, una mala palabra, una grosería, vamos a decir, ¿cierto?, pero es un hijo de Dios? Pero eso a veces descompone a las personas, descompone a los hermanos y hace que pongas barreras contra las personas y las rechaces. No estamos diciendo aquí que vamos a aplaudir cuando a un hermano se le sale una palabrota. No debería salirse, pero ese no es el asunto. El asunto no está en la grosería de él. El asunto es: estoy soportando al débil en la fe, ¿cierto? Porque realmente ahí es donde se puede hablar de una madurez, ¿cierto? Madurez es que puedo estar a cargo de los más pequeños y soporto a los más pequeños, ¿cierto? Pero a veces, hermanos, en eso es que el Señor nos prueba y, digámoslo así, nos pone el termómetro. Madurez no es solamente repetir muchos pasajes de memoria, ¿no? Madurez es que nuestra alma está
expresando el fruto del Espíritu en nosotros. Y eso tiene que ver con la benignidad, ¿cierto? A veces queremos exigir que todos tengan nuestra estatura y solamente nos sentimos bien con los hermanos que entre comillas están a nuestra estatura. Y eso no es fruto del Espíritu, ¿cierto? Tenemos que amar a todos, entender la situación de todos, ¿cierto? Ser benignos para con todos, porque eso es lo que realmente es un fruto. Entonces dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y mira lo que dice el Señor, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? O sea, una persona que está en el mundo que no tiene al Señor hasta hace eso, ¿cierto? Y a nosotros nos puede pasar eso. Por eso digo que la benignidad se expresa no en los momentos cuando puedo amar al que me ama, ¿cierto? Sino cuando estoy en una situación adversa. Cuando la otra persona de pronto no tiene mis mismos modales. Ahí es donde se pone a prueba mi madurez y mi benignidad, ¿cierto? Ahí es donde se pone en evidencia lo que el Señor ha hecho en nuestra vida o no. ¿Me hago entender? Aquí lo está diciendo el Señor. Dice, pues es que amar así es fácil. Hasta las personas que no tienen al Señor pueden hacer el bien. Pero la benignidad es distinta. La benignidad es que tú no puedes, ¿cierto? Aún hasta, como decíamos, aún hasta con el niño que todavía peca. Todavía te pones en los zapatos de él y lo comprendes, lo amas, lo ayudas, lo perdonas, le das la mano y lo ayudas a salir, ¿cierto? Y lo acompañas, y si se cae, vuelve y lo levantas. Y si 70 veces tienes que perdonar, 70 veces, 7, dice el Señor a Pedro. Pedro solamente debía perdonar 7, dijo 70 veces 7, ¿cierto? Entonces, eso es benignidad. Dice así. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿cierto? O sea que a veces hasta en el saludo se muestra qué tan maduros somos. Si esto realmente ha crecido en nosotros. Qué difícil saludar a los que nos han hecho mal, ¿no? Pero saludar a los que nos han hecho bien todavía no nos diferencia. Todavía no hay fruto en nosotros, ¿cierto? Pero saludar solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿hay algún fruto en eso? ¿Hay alguna expansión? ¿Hay algún crecimiento de eso? No, ninguna. Tú solamente estás bien en el ambiente, según el ambiente. Si el ambiente se te es favorable, entonces no hay posibilidad de expresar el crecimiento, ¿no? Entonces dice así, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Y eso es lo que es la benignidad, nos ayuda a irnos perfeccionando. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira un pasaje que me acordaba que está en Lucas. Vamos a leerlo rápido para alcanzar, pero para terminar también. Lucas en el capítulo 10, versículo 25. Mira esto, dice así. Esta es lo que llaman, el Señor no dice que es una parábola, al menos explícitamente no dice que es una parábola, pudo haber sido algo verdad, pero se conoce como el buen samaritano. Ese buen tiene que ver con la benignidad, con una persona que es benigna, ¿sí? Una persona que es benigna, hermanos, actúa siempre de la misma manera. Si está lloviendo, ¿sí? Si está haciendo mucho sol, va a actuar igual de la misma manera para con el otro. Si el carro está recién lavado o si el carro está sucio, igual va a recoger las personas que aunque lleven sus botas llenas de barro, las va a recoger y las va a llevar, no porque está calculando si lo que hace está bien o está mal, sino porque es su manera de actuar. No tiene que esforzarse, es como la lengua materna, ¿cierto? Esa lengua materna en la que tú no tienes que pensar, revisar primero para saber si la sentencia, si la sintaxis, si el acento, si primero el adverbio. No, ¿por qué tú hablas así? Porque así te sale. Eso es lo que es, eso es lo que se ha formado en ti, ¿cierto? Esa es la benignidad. La benignidad es cuando ya hemos pasado de nuestra malignidad a expresar la vida constante, todo el tiempo la vida del Señor.
Entonces dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro. Qué cosa, hermano. Siempre estas dos palabras iban muy juntas, probarle y maestría, ¿no? Siempre hay que tener cuidado la maestría en ese asunto. Siempre la maestría a veces busca probar, ¿no? Probarle a uno mismo y a los demás. El Señor nos guarde de eso. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque siempre estas personas están pensando en el hacer. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? La pregunta debería ser, ¿cómo debo ser? O sea, ¿quién tengo que ser? Porque el asunto no es lo que hacemos. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la vida eterna. Pero cuando la persona piensa que lo puede hacer, entonces el Señor le responde así. Dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ahí está escrito. Si quieres saber lo que hay que hacer, ahí está, ¿no? Aquel respondió, dijo, sí, yo me sé esto de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que estaba relacionado con el que leíamos ahora. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, mira lo que dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿cierto? El asunto es que para poder hacer esto se necesita un cambio de naturaleza, y eso es lo que uno tiene que entender. Pero ¿sabe uno cómo entiende esto, hermano? Si uno ha intentado muchas veces hacerlo. El que no ha intentado hacerlo muchas veces piensa que lo puede lograr, ¿cierto? El que se ha caído varias veces y se ha dado cuenta que no puede, ahí dice, Señor, pero ¿cómo hago esto? Si esto es imposible. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque esa es nuestra tendencia caída, la justicia por nosotros mismos, nuestra propia justificación, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Como queriendo decir, bueno, pues yo lo hago. ¿Con quién es que tengo que hacerlo? Porque una persona maligna actúa, depende de la persona. ¿Sí es? Actúa de una forma con unos, de otra forma con otros. Porque es una persona que está acostumbrada a la consecuencia. Actúo por consecuencia. Si me tratan bien, trato bien, ¿sí? Si me caen bien, actúo bien, ¿cierto? Si no, entonces no. Entonces él dice así, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Aquí hay un misterio bien interesante en esto, que no es el centro de lo que estamos diciendo ahora, pero está. Al final lo podemos mencionar. Dice, respondiendo Jesús dijo, la respuesta del Señor para decir, ¿quién es el prójimo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Siempre que habla de salir de Jerusalén, siempre se refiere en decaer, descendencia, bajar. Porque Jerusalén estaba en un monte. Jerusalén es figura de la iglesia, ¿cierto? Es figura de la iglesia y de la vida eterna, porque la Jerusalén, la nueva Jerusalén, es figura donde tenemos que llegar. Estar cerca a Jerusalén es estar cerca al Señor, ¿cierto? Entonces aquí ya hay algunas señales, ¿no? No debería estarse yendo. Y dice, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué cosa? Es un riesgo, ¿no? Dice así, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, fíjese, probablemente este sacerdote conocía la ley, conocía los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero pasó de largo. ¿Por qué pasaría de largo? ¿No? Probablemente alguna justificación para no actuar, para no ayudar, ¿cierto? Pero al final el tema es que no tiene la capacidad de ser, ¿cierto? Era un hombre simplemente, probablemente si hubiera sido un sacerdote, tal vez de pronto se hubiera acercado. Y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Fíjese que tanto el sacerdote como el levita hacen referencia a las personas que en esa época tenían un conocimiento de las cosas de Dios, que servían en el templo, que tenían una investidura, que tenían unos oficios, ¿cierto? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano, y hay una diferencia entre los sacerdotes, los levitas y los samaritanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos,
los de Samaria, ¿cierto? Porque ellos habían separado. ¿Se acuerdan el pasaje de la samaritana? Ella le decía, bueno, los judíos dicen que hay que adorar solamente allá y nosotros tenemos otro lugar donde adorar. Al fin, ¿en cuál de los dos es que hay que adorar? Y le dijo, llegará la hora donde, ¿cierto? Entonces dice así, dice, por eso el samaritano, ¿no? ¿Qué cosa? Hermano, nuestra vida no se trata de lo que somos externamente, ¿cierto? Es de lo que ha formado el Señor en nosotros. Nosotros afuera podemos tener una apariencia. Queremos vestirnos con vestiduras sacerdotales, ¿cierto? O queremos ser de cierta casta. Nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros hemos sido llamados a realmente a constituirnos en nuestro interior, ¿cierto? Y esa es la diferencia. Esa es la benignidad cuando ya se expresa en nosotros, que no nos basamos en las vestiduras que tenemos por fuera, ¿cierto? Como le decía el Señor a algunos, no consiste en limpiar el plato por fuera, ¿cierto? Y dejarlo de adentro sucio. Lo que el Señor quiere hacer es tocarnos adentro, cambiarnos a su naturaleza que es benigna. Dice que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esto está incluido en la benignidad. Cuando tú coges la benignidad, por ejemplo, en un diccionario, te aparecen todos esos sinónimos. Misericordioso, piadoso. Entonces dice así, pero hay una clave, hay una palabra que es la clave aquí en todo esto. Todavía no llegamos a esa. Cuando lleguemos ahí la vamos a ver. Entonces dice, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, una figura del Espíritu Santo, de la ministración del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el carácter, es el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu Santo es la forma de ser, la esencia del Señor Jesús. Cuando uno habla en qué espíritu está, en un espíritu combativo, en un espíritu compasivo, en un espíritu misericordioso, en el espíritu del Señor, nos transmite lo del Señor, ¿sí? Nos transmite lo del Señor. Entonces fíjate cómo es esta persona, no se acercó, bueno, ¿quién será este? Este será un judío, porque yo soy samaritano y los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. ¿Cómo voy a estar yo ayudando a un judío? ¿Cierto? O comenzó a preguntarle, bueno, ¿y quién le mandó a salirse de Jerusalén? Sabiendo que hay ladrones, ¿cierto? ¿Quién lo manda? ¿Para qué se pone a exponerse? ¿No? Simplemente hizo así. Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, probablemente a él le tocó irse a pie de allá en adelante, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Ve? Cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. O sea, mira todo esto. Esto no es alguien que solamente ha aprendido modales, ¿cierto? Alguien que ha aprendido modales o que se mueve solamente por lo que debe hacer, podría llegar a un límite. Podría decir, bueno, no, yo ya le salvé, allá que lo atiendan, ¿cierto? Ya hice mi parte, allá ya lo llevé. Pero alguien que no solamente piensa o no solamente actúa por la obra, sino por la persona, que es lo que es la diferencia entre la benignidad, que la benignidad tiene como objeto la persona misma. ¿Sí me voy a entender? Eso es ser benigno. Hacer un bien simplemente obro con el objeto en lo que hago. ¿Sí me voy a entender? O sea, mi satisfacción está en lo que hago. Pero cuando aparece la benignidad, mi satisfacción está en el otro, en el mismo ser del otro. ¿Sí? Es diferente, hermanos. Por eso este hombre no solamente le salvó la vida, sino además lo llevó al mesón, no solamente le sanó sus heridas, le puso en su caballo, se sacrificó por él, lo llevó allá, sacó de lo suyo y lo puso. ¿Ve? Y los dio al mesonero y le dijo, y esta es la palabra clave de todo esto, la palabra clave es esta, cuídamele. Qué tremendo, y así está en el griego. Cuídamele. ¿Cuál es la diferencia entre cuídamele o solamente cuídalo?
Es suyo. Es cuídamele, es porque le ha hecho suyo. ¿Ve? Porque la benignidad es eso. La benignidad es que actúo por el otro. Porque el amor del otro es más alto que el amor incluso que puedo llegar a tener por mí mismo. Porque esa es la diferencia del amor del Señor. El amor de la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor de la gracia, el amor de la vida eterna es ama al otro como el Señor nos ha amado, que es más elevado, es dar su vida por el otro. No hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, dice Juan, ¿cierto? Qué palabra tremenda esta, ¿no? Cuídamele, o sea, es mío. Esa es la benignidad, hermanos, ¿cierto? Esa es la benignidad. Entonces, cuídalo, bueno, eso lo puede decir el mundo. Pero cuídamele es alguien que lo ha hecho suyo. Es algo que entiende que es su hermano, el mismo, su propio amor ahí mostrado. Y todo lo que gastes de más, esa es benignidad. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que gastes de más. Muestra el corazón de la persona. Que el corazón no está en lo que hace, el corazón está en la persona misma, ¿no? Tiene un corazón sin límites para con la persona. Mire, todo lo que se necesite además, todo lo que sea necesario por él, eso es ser benigno, ¿cierto? Y lo está haciendo ¿para con quién? Con otro, ¿no? Que estaba en el camino, que alguien solamente con haberle ayudado y decirle, mire, aquí derecho encuentro un hospital, hasta ahí alguien ya hubiera podido haber hecho el bien, y eso podría ser el bien. Otro podría decir, bueno, vendale las heridas, ya es el bien, ya lo puede dejar e irse, pero ese todavía no es benigno, ese todavía no lo ha hecho suyo, todavía no es capaz de pagar aún por lo que pueda llegar a gastar de más. Qué tremenda es la benignidad, ¿no? Ese es el buen samaritano, o sea, el benigno, ese es el Señor, es una figura del Señor Jesús. Al Señor Jesús le llamaban el samaritano. Entonces dice así, yo te lo pagaré cuando regrese, ¿no? Sí, algunos también ven en esto, bueno, la primera y la segunda venida del Señor y tal. Entonces dice el Señor, ¿quién pues de estos tres te parece? Y aquí está el misterio que les decía, mira, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién era el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano, ¿cierto? O sea, el samaritano es tu prójimo. ¡Qué misterio! ¿Cierto? Porque uno podría decir, no, tu prójimo era el prójimo es el que estaba ahí tendido y caído, el que necesitaba. ¿Me hago entender? No sé si lo alcancen a ver ahí mis hermanos. Dice, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que te ayudó, o sea, el samaritano que te rescató, ¿cierto? Uno podría decir que el prójimo era el que estaba caído, pero no, porque el Señor le está diciendo que para él poder alcanzar la vida eterna, tiene que amar a su prójimo, y su prójimo es el que le ayudó. ¿Sí? El mensaje que le está diciendo él a este hombre, le está diciendo, acójase al buen samaritano, acójase a aquel. Él piensa, él no se ha dado cuenta que de quien le está hablando ahí, de esa persona caída, de que lo habían atropellado los ladrones, es él, no el Señor, es él. O sea, el fariseo, o es el publicano, ¿no? El publicano, ¿cierto? El intérprete de la ley es ese que lo atracaron saliendo de Jerusalén. Y él está diciendo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que estaba ahí caído y medio muerto? Pues pienso que el que usó de misericordia, dice, ¿no? Él dijo, el que usó de misericordia con él, ¿cierto? O sea que ¿quién era el prójimo? ¿Quién era el ladrón en esta historia? ¿Quién era el herido en esta historia? ¿Y quién era el que lo estaba ayudando? El Señor, ¿no? Y él era el caído. El intérprete de la ley pensaba que él era el que podía ayudar, ¿no? Él es el que necesita ayuda. Entonces dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos que tener que amar a un samaritano. Ya, exactamente. Hermanos, hay un versículo que no quiero dejar pasar así rápido. Bien. Que está en Romanos. Capítulo 2. Romanos.
Romanos capítulo 8. Hermanos, mire lo que produce la benignidad. Damos el versículo 2. Dice, bueno, 2:2 de Romanos. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, el juicio de Dios, por supuesto, que es según la verdad. No estamos diciendo que no. Pero dice el 3. Y piénsase esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa? Que normalmente cuando nosotros tomamos la iniciativa de juzgar las cosas, es porque muchas veces estamos haciendo lo mismo. Somos así. Claro que hay que juzgar las cosas. El Señor dice que los espirituales juzgan todas las cosas, pero en espíritu, ¿no? Y una señal de si el juicio es en el espíritu es no que nosotros tomamos la iniciativa, ¿cierto? Sino que las situaciones deben ser juzgadas, pero no somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Entonces dice, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, porque si nos damos cuenta, la benignidad trae riquezas, como en el caso del buen samaritano, dijo, todo lo que él gaste de más yo lo voy a pagar. Eso, hermanos, disfrutar de la benignidad del Señor es tener a favor una gran riqueza. Y dice que si nosotros, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad del Señor, que es la que está en nosotros, que es la que puede fructificar, mire lo que produce esto, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que mire lo que produce la benignidad. ¿Sabe qué hace la benignidad? Lleva a las personas al arrepentimiento. Y cuando uno medita un poco sobre eso, uno se da cuenta que tiene toda la razón y que es lo lógico. ¿Cierto? Cuando se expresa la benignidad de Dios, no hay otra salida sino que uno se arrepiente. ¿Sí o no? Con uno pueden actuar con justicia. Ojo por ojo, bueno, saquen el ojo. ¿Se arrepintió? No, le saco el otro si me lo encuentro. Pero ya me sacaron el uno, ya me sacaron el mío. Vuelvo y le saco el ojo al otro. ¿Y no se arrepiente? No, porque entre más nosotros actuemos en la ley de la retaliación y de la... ¿Cómo sería la palabra? No recompensa, sino la retribución, ¿cierto? Pues en eso nos quedamos todos, siempre. Pero cuando aparece la benignidad, o sea, cuando amamos a los que nos aborrecen, cuando bendecimos a los que nos maldicen, ¿cierto? Cuando la persona se siente amada, aunque él no pueda estar amando, pero empiezan a amarlo, ¿cierto? Cuando a la persona cuando la persona golpea y recibe caricia, ¿cierto? Viene un arrepentimiento, y el arrepentimiento es fruto de una reprensión también, solo que la reprensión es adentro, es interna y viene de la misma vida, ¿cierto? De la misma vida. Por eso fue que el ladrón que estaba colgado en la cruz al lado del Señor, fue que él creyó y fue al paraíso, porque él escuchó lo que el Señor oraba. El Señor oraba, perdónalos porque no saben lo que hacen. De otro estaría maldiciéndolos, o habría hecho uso de su legítimo poder y fuerza y poder, ¿cierto? Pero no, la benignidad guía al arrepentimiento. Y hermanos, es la única forma que nosotros nos arrepintamos, es que el Señor fue benigno con nosotros. ¿Cómo se arrepiente una persona? ¿Diciéndole que se va a ir para el infierno? ¿O mostrándole la cruz del Calvario y la sangre derramada por amor a nosotros? ¿Cierto?
En esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? Pero si viene alguien a decirme, no, mire, que es que si usted no deja esto, usted le va a pasar, se va a morir, se va a ir al infierno, le va a ir mal, No, yo qué, no, ¿qué me está diciendo? ¿Cierto? Es una contrarreacción. No es por esa vía, hermanos, que nosotros nos arrepentimos. Y no es por esa vía que nadie se va a arrepentir, ¿cierto? La vía del arrepentimiento es por medio de la benignidad, de su amor, de su bondad, de su misericordia. ¿Cierto? Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿No? Pero mira esto, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por eso es que llega un punto donde el Señor ya no puede hacer más, porque ya Él ha mostrado su benignidad, pero si el corazón es duro, entonces atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. Mire a quién. A los benignos, porque mira lo que dice acá. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Esa es la benignidad. Los que perseveran en hacer el bien, esos son los benignos. Los que hacen el bien son los que son benignos. ¿Cierto? Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, porque no es de nacionalidad. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, o sea, a los benignos. Benigno es el que hace lo bueno por naturaleza. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso es benignidad. Entonces ahí nos damos cuenta un poco por qué ese fruto es tan central en el candelero, ¿cierto? Porque tenemos que ser benignos. Eso le da equilibrio a las cosas. Eso le da equilibrio. No podemos... Si quitamos la benignidad, quedamos sin equilibrio. Pero con la benignidad vamos a ser equilibrados. El Señor nos ayude, nos guarde. Oremos antes que salgan. Señor, te damos gracias por tu benignidad, Señor, que nos guió un día al arrepentimiento, Señor. Gracias por ser como tú eres, por ser benigno para con nosotros. Tú siempre has querido el bien para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Haznos entender esto, Señor, que tú eres en gran manera bueno con nosotros y que quieres llevarnos por tu camino de benignidad, Señor. Concédenos en nosotros el poder ser vasos en los cuales tú puedas, Señor, depositar lo tuyo. Concédenos este fruto, Señor, esta expresión de tu Espíritu en nosotros. Cambia nuestra malignidad y concédenos tu benignidad, Señor, que proviene de ti y no de nosotros. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.